Hola chicos, el primer tema que vamos a ver para la evaluación de este primer trimestre son las desigualdades lineales. Este contenido corresponde a las páginas de la 24 a la 30 de la guía del Ministerio de Educación y la prueba parcial está para esta fecha. Las desigualdades cumplen 6 propiedades. Estas 6 propiedades, de las 6 me interesan más que todo la 4 y la 6 porque estas son las que van a ocasionar que el sentido de la desigualdad cambie. El sentido de la desigualdad es, por ejemplo, aquí en el 4 tengo A menor que B. Si yo multiplico por una cantidad negativa o si divido por una cantidad negativa, ya esto no va a ser menor que, sino mayor que, como se indica en la propiedad 4 y en la propiedad 6. Posteriormente vamos a ver dos ejemplitos para utilizar estas desigualdades. Aquí se está ejemplificando las 6 propiedades con el signo menor que, pero son totalmente válidas para cuando utilice mayor que, menor igual que o mayor igual que. Los tipos de desigualdades que nosotros desarrollaremos serán las desigualdades lineales. Aquí tenemos dos ejemplos de desigualdades lineales con 2 miembros y con 3 miembros. La desigualdad cuadrática en una variable. Aquí tenemos un ejemplo, la reconocemos porque su exponente va a ser 2. La desigualdad racional, que son aquellas desigualdades que van a tener por lo menos en una de sus expresiones la variable en el denominador, como aquí. Y las desigualdades de valor absoluto, que las reconoceremos porque van a estar encerradas entre barritas. En este vídeo nos vamos a dedicar a las desigualdades lineales. Las desigualdades lineales, aquí vamos a ver cómo se aplican las propiedades en ellas. Vamos a tomar esta desigualdad y no vamos a resolver las operaciones indicadas pues, para poder aplicar la mayor cantidad de propiedades posibles. En este caso, el menos un medio lo vamos a eliminar agregando un medio tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho. Esta es la propiedad número 1 y indica que si yo agrego una misma cantidad en el miembro izquierdo y en el miembro derecho, pues el sentido de la desigualdad va a permanecer igual. Y por eso es que ustedes ven que en el paso 1 dice mayor o igual que y en el paso 2 dice mayor o igual que. Esto nos permite eliminar el menos un medio y solamente nos va a quedar menos 3. Ahora vamos a quitar este menos 3 que está multiplicando a mi, a mi, a mi expresión que está en el paréntesis en el lado izquierdo y lo vamos a hacer dividiendo entre menos 3. Al dividir entre una cantidad negativa, estoy aplicando la propiedad 6 y observen que el sentido de la desigualdad va a cambiar. En el paso 3 tengo mayor o igual que y en el paso 4 tengo menor o igual que. Aquí puedo simplificar los menos 3 y del lado derecho puedo hacer la división de 9 medios entre menos 3. De esta forma nos va a quedar menos un medio x más 1 menor o igual que menos 3 medios. Ahora lo que vamos a hacer es eliminar el más 1 quitando una misma cantidad tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Esto de aquí es la propiedad número 2 que me indica que si yo quito la misma cantidad en los dos miembros, el sentido de la desigualdad va a permanecer. Entonces aquí vemos que en la propiedad 1 y en la propiedad 2 se conserva o se mantiene el sentido de la desigualdad porque si agrego o quito una misma cantidad, el sentido de la desigualdad va a permanecer igual. De esta manera he llegado a que menos un medio x es menor o igual que menos 5 medios. Ahora pues vamos a multiplicar por una cantidad negativa para poder eliminar el 1 medio y dejar solamente la x. Cuando multiplico por una cantidad negativa, estoy aplicando la propiedad 4 y el sentido de la desigualdad nuevamente debe cambiar.
Observen que cada vez que haga una de estas dos propiedades, la 4 o la 6, en la que yo multiplique por una cantidad negativa o divida entre una cantidad negativa, el sentido de la desigualdad va a cambiar. En este caso, ahora voy a obtener que x es igual a 5, es mayor o igual que 5. Esta es mi respuesta y como ustedes ya han hecho la respuesta en diferentes formas, es mi notación de desigualdad y recuerden que esta notación de desigualdad pues ustedes la pueden escribir en varias formas, en notación de conjunto, en notación de intervalo y en notación gráfica. En este segundo ejemplo de cómo aplicar las propiedades, pues vamos a utilizarlas para ver qué vamos a colocar aquí en esta rayita que está aquí. Si x es menor que 3, entonces x menos 3, aquí tengo que colocar es menor que o es mayor que, dependiendo de las desigualdades, de las propiedades. Vamos a tomar el lado izquierdo, x menor que 3. Le vamos a quitar 3 en ambos lados. Recuerden que cuando quito la misma cantidad en ambos lados de la desigualdad, pues el sentido de la desigualdad se mantiene. Aquí en este caso me estaría quedando x menos 3, pero del lado derecho me va a quedar 3 menos 3, que es 0. En resumen, x menos 3 es menor que 0. Y obviamente, como 0 es menor que 2, pues x menos 3 va a ser menor que 2. En el segundo ejemplo ya vamos a desarrollar una desigualdad y vamos a expresar la respuesta en tres formas: notación de intervalo, notación de conjunto y gráfica. Y pues la que vamos a encontrar nosotros sería la notación de desigualdad. En este caso tenemos una desigualdad que tiene dos miembros, uno izquierdo y uno derecho. Fíjense que vamos a pasar los términos que tienen variable para el lado izquierdo y los que tienen números para el lado derecho. Así el 5x se va a mover del lado derecho al lado izquierdo, por eso tengo que hacer un cambio de signo. Y el 2 se va a mover del lado izquierdo al lado derecho. Y también va a ocurrir un cambio de signo. Aquí voy a hacer una reducción de términos y del lado derecho también una reducción de términos. De esta manera me va a quedar que menos 2x es menor que 6. Aquí para poder quitar este menos 2, pues tengo que dividir entre menos 2 y recuerden que cuando divido o multiplico por una cantidad negativa, pues voy a tener que cambiar el sentido de la desigualdad. Y aquí está. Cuando dividen entre una cantidad negativa, la desigualdad cambia de sentido. Ahora x va a ser mayor que menos 3. Y esto es lo que vamos a representar en las tres formas que nos han pedido. Notación de intervalo va a ser de menos 3 a infinito. Recuerden que como estoy utilizando mayor que, pues el menos 3 no está incluido en el intervalo. Notación de conjunto y la gráfica. Recuerden que aparte de la bolita sin rellenar, pueden utilizar paréntesis. Veamos el siguiente ejemplo. En este ejemplo voy a obtener pues una desigualdad con dos términos, dos miembros, izquierdo y derecho, pero un poquito más complicada porque tengo operaciones indicadas. En este caso mi primer paso va a ser hacer las operaciones indicadas, o sea voy a multiplicar 2 por 2x más 3 y el 6 por x menos 2. Luego que ya han multiplicado, pues entonces pasamos todos los términos que tienen x al lado izquierdo y todos los que son números al lado derecho. Reducimos los términos y ahora nos está quedando menos 2x menor que menos 8. Para poder quitar este menos 2, recuerden que tengo que ahora dividir entre una cantidad negativa y cuando divido entre una cantidad negativa, pues debo cambiar el sentido de la desigualdad. Y de aquí voy a obtener mi respuesta en notación de desigualdad y me están pidiendo que exprese mi respuesta solo en notación de intervalo. En este caso solamente me pidieron una sola notación y es esto lo que voy a dar, la notación de intervalo. En este ejemplo vamos a tener también dos miembros, pero ahora voy a trabajar con fracciones. En este caso, cuando tengamos estas fracciones, pues lo primero que vamos a hacer es buscar el mínimo común denominador de todos estos denominadores y vamos a multiplicar cada uno de los términos por ese mínimo común.
En este caso el mínimo de 5, 2, 3 y 10 es 30, así que multiplico el 30 por el término 2x, 2 quintos x, el 30 por el término 1 medio x menos 3, el 30 por el término 2 tercios x y el 30 por el término 3 décimos x más 2. Aquí recuerden que 30 entre 5 es 6 por 2, 12, 30 entre 2, 15 por 1, 15, 30 entre 3, 10 por 2, 20 y 30 entre 10 a 3 por 3, 9. Aquí me quedó el ejemplo anterior donde tengo operaciones indicadas, entonces tengo que resolverlas. Hago las multiplicaciones y luego que tengo las multiplicaciones pues paso los términos que tengan x al lado izquierdo y los términos que tengan números al lado derecho. Reducen términos. Ahora tengo un menos 14x. Tengo que dividir entre menos 14. Luego el sentido de la desigualdad también debe cambiar. Cambio mi desigualdad. Y ahora esta es mi notación de desigualdad y voy a pasar esta respuesta a las notaciones que me están pidiendo. En este caso me volvieron a pedir intervalo, conjunto y gráfica. Intervalo, conjunto y gráfica. Vamos a ver una resolución ahora de dobles desigualdades con variable en el centro. En este caso es cuando veíamos el ejemplo, teníamos desigualdades donde tengo tres términos. Tengo un término a la izquierda, término central y término a la derecha. De esto voy a tener dos tipos. Puede ser que yo tenga la variable solo en el centro o que tenga la variable en todos lados. ¿Ok? En este caso solamente vamos a ver la variable en el centro. Para este tipo de desigualdades, lo que vamos a hacer es a despejar, pero empezamos desde el centro. En este caso, lo primero que yo debo eliminar es el menos 3. Lo elimino con un más 3 en el lado derecho, izquierdo, perdón, en el miembro central y en el miembro derecho. De esta manera. Agrego 3 y agrego 3. 13 más 3 me van a dar 16. 2x menos 3 más 3 se van a cancelar los 3 y solamente me quedó 2x en el término central, en el miembro central, y 5 más 3 son 8. Ahora, para poder que en el centro me quede solamente la x, pues tendría que dividir entre 2. Pero voy a dividir entre 2 el miembro izquierdo, el miembro central y el miembro derecho. Como voy a dividir entre una cantidad positiva, la desigualdad se va a mantener. Aquí yo no voy a hacer cambio de sentido porque solamente cambia cuando voy a dividir por una cantidad negativa. Entonces, en este caso yo tendría 8 mayor o igual que x, mayor o igual que 4. Esta es mi notación de desigualdad y yo la tengo que expresar ahora en notación de intervalo, notación de conjunto y notación gráfica. Dice números menores o iguales que 8 y números mayores o iguales que 4. Recuerden que si les causa un poquito de confusión, pues les recomiendo primero hacer la gráfica. Aquí acomodamos la desigualdad porque por lo general debemos empezar con el extremo más pequeño, no con el más grande. Y de esta manera se entiende mejor la interpretación. Números mayores o iguales que 4 y menores o iguales que 8. O sea que voy a tener un intervalo que está entre 4 y 8, incluidos los extremos 4 y 8. Mis respuestas. En notación de intervalo sería un intervalo cerrado de 4 hasta 8. Notación de conjunto y la gráfica. Sería esto. Ahora vamos a ver una doble desigualdad, pero ahora con las variables en más de un miembro. O sea, no solamente está en el centro ahora, puede estar también en el miembro izquierdo y en el centro, o estar en el miembro izquierdo, en el centro y en el miembro derecho. Como este caso que tenemos aquí, tenemos variables en los tres miembros. En este caso lo que vamos a hacer es dividir nuestra desigualdad, la vamos a partir en dos. En una primera vamos a colocar el miembro izquierdo y el miembro central. Y en la segunda desigualdad colocamos el miembro central y el miembro derecho. Y resolvemos como si tuviéramos una desigualdad con dos miembros solamente. Como las primeras que vimos, el ejemplo 2. En este caso, pues pasamos todos los términos que tienen x al lado izquierdo y los números al lado derecho.
Y recuerden que vamos a dividir entre 2, pero un 2 positivo, así que no debo cambiar el sentido de la desigualdad. Me va a quedar x menor o igual que menos 1/2. Ahora vamos a hacer el mismo desarrollo, pero para esta desigualdad. Pasamos los términos que tienen x al lado izquierdo, los números al lado derecho. Reducimos términos. En este caso tengo que dividir entre un menos 1. Aquí sí tengo que cambiar el sentido de la desigualdad. Y aquí voy a obtener mis dos soluciones. Estas dos soluciones las debo representar en una misma gráfica. Y tengo que dar las respuestas en notación de intervalo y de conjunto. Recuerden que si se les hace difícil, pues hacen primero la gráfica. Aunque no me la están pidiendo, pues me hacen la gráfica y pueden dar las respuestas como se las están pidiendo entonces. Aquí está la gráfica, dice números mayores que 4. Son todos los que están con las marcas amarillas. Y acá por este lado dice números menores o iguales que 1/2. Que menos 1/2. Son todas las que están para este lado de acá, a la izquierda. ¿Dónde ellos se van a encontrar o dónde tengo el doble rayado? De menos 4 a menos 1/2. Perdón que me comí el signo aquí. Ahora mis respuestas, como me están pidiendo en intervalo, sería un intervalo semiabierto por la izquierda de menos 4 a menos 1/2. Y en notación de conjunto sería esto que tengo aquí. Los números mayores que menos 4 y menores o iguales que menos 1/2. Vamos a ver ahora, por último, un problema de aplicación o un problema de modelado con desigualdades lineales. Vemos este ejemplo, dice, el ejemplo trata sobre boletos para juegos mecánicos. Una empresa de juegos mecánicos tiene dos planes de venta de boletos. El plan A es una cuota de $5 la entrada y 25 centavos de dólar cada vez que voy a subir a un juego mecánico. Y en el plan B tengo una cuota de $2 la entrada, pero 50 centavos de dólar cada vez que voy a subir a un juego mecánico. ¿Cuántas veces tendría que subirse a un juego mecánico para que el plan A fuera menos costoso que el plan B? Esto de aquí me está dando mi desigualdad. Esto es donde me dicen menos costoso, ¿ok? Primero, el primer paso que debemos hacer es identificar la variable. En este caso, mi variable es el número de veces que debemos subir a un juego mecánico para que el plan resulte menos costoso. Entonces, bueno, vamos a asignarle una variable o una letra a esa incógnita que nosotros tenemos. Sería X es el número de veces que subimos a un juego. Como segundo paso, vamos a convertir las palabras en lenguaje de álgebra. La información del problema se puede organizar de la siguiente manera. En palabras me dicen número de veces que subo a un juego, yo lo designé como X en forma algebraica. El costo del plan A es 5 más 0.25 por la cantidad de veces que me suba. Y el costo del plan B va a ser 2 más 0.05 veces la cantidad que me suba a un juego. Vamos a formular el modelo, que sería el paso 3. Y recuerden que es para que el costo del plan A sea menor que el plan B. Esto fue lo que nos dieron, ¿ok? 5 más 0.25, que es el plan A, menor que 2 más 0,50 del plan B. Aquí hay un error en esta parte de aquí donde está el plan B. Ahora pasamos todos los términos que tienen X al lado izquierdo y los que tienen números al lado derecho. Hacemos la reducción de términos. Recuerden que me quedó una cantidad negativa. Ahora tengo que dividir entre una cantidad negativa y eso va a hacer que mi desigualdad cambie de sentido. Y finalmente voy a obtener que debo subir 12 veces. Entonces mi respuesta, si pensaba subir más de 12 veces a los juegos mecánicos, el plan A es menos costoso. Y bueno, esto es todo y pues nos vemos en clase